Qué deleite de poder venir un domingo y encontrar esta multitud de gente a pesar del frío. Gloria a Dios por eso. Qué lindo compartir estas alabanzas. Si se dieron cuenta, mis queridos hermanos, hablamos de la unidad de la fe, hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de qué lindo y qué hermoso, como dice el Salmo, están los hermanos juntos en armonía. Es tan lindo, es tan bello. Pero el Señor nos demanda algo que vamos a estudiar en su palabra. Y capaz lo que nos demanda el Señor no va a sonar muchas veces chocante. Y esperemos que sea chocante porque nos tiene que confrontar su palabra, mis queridos hermanos. Entonces les invito a que puedan abrir sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 12, los versos 3 al 10. El título del sermón de esta mañana es Unidos en el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, los versos 3 al 10, mis queridos hermanos, dice lo siguiente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o en el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oramos, mis queridos hermanos. Señor y Padre Celestial, eres grande, digno, suprema alabanza. Señor, que sea tu palabra la expuesta en esta mañana. Que sea, Señor, tu mensaje el que se pueda hablar aquí. Señor, que tú, Señor, puedas llegar hasta lo más profundo del corazón de mis hermanos, Señor, y que salgamos aquí confrontados, Señor, con la enseñanza de tu palabra, Señor. Señor, glorificamos tu nombre, Señor, y ponemos, Señor, esta exposición de tu palabra para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Quiero iniciar, hermanos, con una frase de Charles Spurgeon que dice lo siguiente. La unidad en Cristo es una unidad de seres santos, no seres impíos. Y conforme cada uno se tome más y más preparado para ocupar su propio lugar, como consecuencia de la obra de Cristo, más y más descubriremos la unidad de la iglesia. Qué lindo que es ver la unidad del cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos, para llevar la obra adelante. Qué hermoso es cuando estamos todos juntos en armonía y parece que todo el engranaje empieza a correr y empiezan a surgir las actividades, empiezan a surgir nuevos miembros que llegan a la iglesia. Vemos que la obra del Señor va caminando. ¿Acaso la obra del Señor no debería de avanzar si estamos todos unánimes? Por supuesto que sí. Qué lindo que ver los hermanos juntos en armonía, encontrándose los domingos. Qué lindo y qué hermoso poder ver que la obra del Señor avanza. ¿Eso es una realidad, mis queridos hermanos, hoy? No. No es una realidad. No es una realidad hoy. Es muchas veces imposible llegar a eso. ¿Por qué? Por una sola cuestión. No comprendemos lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos, no solamente es venir y participar los domingos. Parte del cuerpo de Cristo es ser como un miembro de iglesia, cumplir su responsabilidad y su compromiso para el cual fue llamado. Una iglesia tiene muchos asistentes los domingos, pero hay un parte de esa grey que es la que son responsables y asumieron un compromiso. Y vienen todos los domingos y participan de las actividades. Pero ¿qué pasa cuando hay una reunión de una asamblea? Se borra la gente. Esa es la realidad. Se borra. Queda un grupito nomás.
Y ese grupito es el que tiene que garparse acá 4 horas. Porque no es que hablamos de 2, 3 temas y los solucionamos en 5 minutos. Llevan horas. Que el hermano emite opinión, que este está de acuerdo, que no está. Si vos sos administrador de tu hogar, de tu casa, le juntás a tu gente y hablan cosas del hogar. Es lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. No solamente son actividades de la iglesia, actividades eclesiásticas, no solamente venía a servir. ¿Qué decía Jesucristo? Estoy en los negocios de mi Padre. ¿Qué tal estamos nosotros acá como parte del cuerpo? ¿Cómo vamos a pretender, mis queridos hermanos, nosotros lograr lo que el pastor había dicho hace un par de meses atrás, y lograr ese avivamiento si no comprendemos lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo? Ser parte del cuerpo de Cristo no es encontrarnos los domingos, saludarnos, abrazarnos todos felices y contentos, hermano. No. No es eso. Es el compromiso. Pero muchos van a decir, pero hermano Carlos, yo veo las actividades, veo cómo los jóvenes se reúnen, veo la reunión de oración, veo cómo la iglesia crece. Fácil es ver, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que están remando atrás? ¿Quién es ese grupo que gira nomás? Es un grupo nomás. Es un grupo de hermanos comprometidos que hacen mover el engranaje. Y el resto que somos, muchas veces somos meros espectadores más. Y somos parte del cuerpo de Cristo. Asumimos la misma responsabilidad. El Señor nos capacitó de los mismos dones. ¿Y qué hacemos? Mirámonos. Entonces, entender ser parte del cuerpo de Cristo, mi querido hermano, suena lindo. O sea, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, pero ¿qué estoy aportando dentro del cuerpo de Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No es suficiente con querer hacer, mi queridos hermanos, es suficiente con hacer. Cuando hablamos, mis queridos hermanos, de ser parte del cuerpo de Cristo en esta mañana, es un mensaje de exhortación a que nos podamos despertar un poco y dejar de creer de que la iglesia es un club social. No es un club social. Quitemos eso de la cabeza. La iglesia no es un lugar donde yo puedo decidir venir o no venir, tomarme el tiempo, no tengo nada que hacer, vengo. Así como decía esta frase de Spurgeon, ¿verdad? La unidad en Cristo es una unidad de seres santos, no de seres impíos. Gente que tomaron un compromiso para con el Señor. Nosotros vamos a poder decir, pero mi ministerio es fructífero. Gloria a Dios porque tu ministerio es fructífero, mi querido hermano. El Señor está cumpliendo los planes dentro de mi vida, dentro de mi ministerio. Gloria a Dios por eso, mi querido hermano. Estoy sirviendo con mi familia dentro de la congregación. Gloria a Dios por eso. El servicio dentro de la iglesia refleja que cada día el Señor añade personas a su iglesia. Gloria a Dios. Déjame decirte que eso tenés que hacer nomás luego. Nadie va a venir, te va a aplaudir, te va a dar una palmadita por algo que tenés que hacer. Es tu obligación como parte del cuerpo de Cristo aplicar los dones que el Señor te dotó. Estos versículos que vamos a analizar, mis queridos hermanos, es para que nosotros podamos comprender y entender mi grado de responsabilidad de pertenecer. No voy a decir pertenecer a la iglesia, pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso nosotros somos una parte del gran cuerpo de Cristo. Pero si el Señor me capacitó de dones y talentos, ¿qué estoy haciendo? Estoy calentando el asiento nomás, vengo cada vez que quiero venir, aporto cuando tengo que aportar. Total, yo pongo la plata y me borro. No, fácil es poner. Pero asumir y hacerse cargo de las responsabilidades, ahí es donde marca la diferencia. Entonces, el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, en esta carta a los romanos, él escribe esta carta porque en aquella época empezó a haber un conflicto entre los miembros de la iglesia de Roma. ¿Verdad? Importante tener en cuenta que hay una diferencia entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. A raíz de que, hablando un poquito de historia, era este conflicto. ¿Verdad? Algo importante que tener en cuenta, si nosotros vamos un poco al contexto del libro de Romanos, vamos a ver que aproximadamente el año 49 el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Y los creyentes gentiles se escondían
para hacer sus reuniones, ¿verdad? Este dato lo vemos en Hechos capítulo 18, verso 2, donde dice Pablo: halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Vaya la famosa dispersión de los creyentes. ¿Qué pasó después? Fallece Claudio, pasa el tiempo, los judíos vuelven otra vez a Roma, ya una iglesia establecida. ¿Y qué se encuentran estos hermanos? Se encuentran y descubren que la mayoría de los creyentes de su iglesia ya eran gentiles. ¿Y con qué se encontraron? Se encontraron de que ya no seguían las normas de Moisés, no guardaban el sábado, no estaban circuncidados, comían alimentos diferentes. Entonces eso empezó a generar un conflicto dentro del día a día en esa congregación. Pablo estaba en Corinto cuando envió esta carta. Entonces Pablo, en vez de apelar a una exhortación, Pablo lo que estaba apelando es a la unidad del cuerpo de Cristo. Y ahí donde él escribe esta parte del capítulo 12, animando un poco a los hermanos y haciendo una gran diferencia. Recuerden, mis queridos hermanos, que en aquella época había una diferencia en los dones. Quienes tenían un don superior al de los demás se creían soberbios y le miraban por debajo del hombro. Pablo apela a la conciencia de las personas y apela al amor, y eso es lo que vamos a desarrollar. Hoy en día, mi querido hermano, si nosotros no hacemos esta evaluación de lo que dice la palabra, nosotros podemos caer en el mismo error que cayeron aquellos hermanos, de que por considerarse superiores a los demás, opacaban el trabajo ministerial de la iglesia. No caigamos en ese error, mis queridos hermanos. No caigamos en ese error. Entonces, traté un poco de poder dividir en 4 aspectos. Yo lo titulé 4 requisitos fundamentales, no para ser parte del cuerpo de Cristo, sino para entender la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo. Porque no es, mi querido hermano, que vos venís a una iglesia, ya te haces miembro y ya perteneces a algo. Sos 100% responsable. 100% responsable. Y no sos responsable ante los pastores, ante los miembros de iglesia, ante los líderes. Sos responsable 100% delante de Dios. Y acordate que va a llegar el momento en el que el Señor te va a demandar eso y no vas a poder poner excusa. Si hoy en día nosotros estamos aquí dentro de esta iglesia, dentro de esta congregación, es porque la gracia del Señor sobreabundó ante la depravación del pecado nuestro, que el Señor nos salvó. Por eso estamos aquí. Pero tomemos nosotros el compromiso, tomemos en serio esto, mis queridos hermanos. No consideremos la iglesia santa del Señor como un club social. Entonces, vemos el verso 3, mis queridos hermanos, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, uno de los 4 requisitos fundamentales para poder comprender lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo, yo lo titulé, primeramente, la conciencia del creyente. ¿Realmente somos conscientes de cuál es el lugar que nosotros ocupamos dentro de una congregación? ¿Somos conscientes de eso? Si nosotros vemos, mis queridos hermanos, el versículo habla, digo pues la gracia que me es dada ahora. Recuerden que la gracia, el regalo inmerecido, el don que fue concebido y dado a cada uno de nosotros para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes están dotados de un don, mi querido hermano. Y el don es para servir dentro de la iglesia. Puedes tener talento, el talento lo puedes expresar afuera, sin problema. Pero el don está destinado para que se pueda servir. ¿Por qué muchas veces, mis queridos hermanos, sucede que dentro de una congregación tenemos este tipo de problemas, mis queridos hermanos? Nosotros podríamos decir que hoy por hoy, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación, no tenemos este problema de relacionamiento, de que nos creemos superiores a los demás. Indirectamente no.
pero indirectamente se da muchas veces, hermano. ¿Qué significa muchas veces cuando nosotros hablamos de tener un alto concepto del que debe tener? Si nosotros hacemos un pequeño análisis de cuál es el significado de esto en el lenguaje original, esta frase significa estimarse uno mismo demasiado, es decir, ser vano o arrogante o sobrepasarse. ¡Qué fuerte! Algunos de ustedes se sienten arrogantes, se sienten extremadamente superior a los demás. El Señor nos demanda hoy, mi querido hermano, a que hagamos nosotros una introspección y llevemos esto a la conciencia de cómo nosotros nos estamos presentando ante los demás o cómo nosotros nos consideramos ante los demás. Mira lo que dice en Números capítulo 15, versos 30 y 31. Pero quien se jacta de algo, sea nativo o extranjero, deshonra al Señor y será excluido de entre su pueblo, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Será excluido por completo. Su culpa recaerá sobre él. Es importante que nosotros nos analicemos y entendamos qué concepto tenemos, primeramente nosotros de nosotros mismos, y qué concepto tienen los hermanos de la congregación de mí. ¿Cuál es el concepto que tienen los hermanos? ¿Tienen un buen concepto? ¿Tienen un concepto de que este hermano ayuda, de que este hermano es amoroso, de que este hermano es temeroso del Señor? ¿Realmente nosotros pensamos sabiamente al momento de pensar sobre nosotros con cordura, con diligencia? Atiendan lo que dice mi querido hermano Gálatas capítulo 6, versos 4 y 5. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo que presumir, que no se compara a nadie, cada uno cargue con su propia responsabilidad. Es extremadamente fuerte esto, mi querido hermano. Si vos, como un hijo de Dios, dentro de una congregación, te consideras sobre alta estima, mi querido hermano, yo te vengo a decir hoy, según lo que dice la palabra, que avanzar no vas a poder avanzar dentro del cuerpo de Cristo. Porque dentro del cuerpo de Cristo tenemos que trabajar como un engranaje, todos juntos. Dios, vuelvo a decir, nos dotó de dones y talentos, mis queridos hermanos, para que trabajemos juntos en armonía. Pero si yo hoy no dimensiono cuán importante es mi rol dentro del cuerpo de Cristo y cuán importante es el don que Dios me dio, en vez de ayudar, voy a hacer piedra tropiezo para otro. Y voy a estar trancando que la obra redentora del Señor se pueda hacer. Nosotros somos responsables delante del Señor de usar sabiamente aquello con lo cual a nosotros nos capacitó. Debemos ser lo suficientemente sabios, mis queridos hermanos, para poder demostrar con acciones que el Señor realmente está obrando en nuestra vida. Y que realmente nosotros queremos ser aquellos colaboradores con buena conciencia dentro del cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, lo escribe justamente con la intención de que las personas se puedan autoexaminar y puedan entender de que no porque el don que les dio el Señor a ellos atrae más gente o trabajan con más multitud, es mucho superior al don donde no se le ve a la gente. Y vamos a ver un poco más adelante eso. ¿Qué tal está nuestra arrogancia como creyentes cada vez que venimos un domingo a la iglesia, a la congregación? ¿Cómo le miras al hermano? Y no hablo solamente de expresiones, sino del concepto que tenés de esa persona. Cada uno de nosotros fuimos llamados a que delante del Señor nosotros nos presentemos. ¿De qué manera? Si nosotros vemos el versículo 1, dice, el apóstol Pablo apela a que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando entraste hoy por esa puerta, ¿cómo viniste a presentarte delante del Señor? ¿Con qué actitud? Con una actitud de
wow, me voy a encontrar con mis hermanos, voy a cantar, voy a escuchar su palabra. Y si tengo que pedir perdón, doblo rodilla y pido perdón. Si tengo que agradecer, tengo que agradecer. ¿Con qué renovación de corazón estás viniendo? ¿O estamos viniendo con una actitud arrogante de solamente agarrar y ver todo lo malo? Ser parte del cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos, y eso vamos a ver en el siguiente mundo, implica también que nosotros hagamos una crítica, no solamente a los alrededores, sino a nosotros mismos también. Que nos examinemos un poco. Una cosa es venir con problemas, una cosa es venir con diferentes situaciones, una cosa es enfrentarse a pruebas en toda la semana. Pero una cosa totalmente diferente es venir con una actitud, entendiendo y comprendiendo que mi rol dentro del cuerpo de Cristo es fundamental para que el engranaje de la obra pueda avanzar. Ninguno de nosotros somos irreemplazables, mi querido hermano, pero somos fundamentales para la obra. Eso tenemos que entender. Si nosotros vemos del versículo 4 y 5, el siguiente punto para tener una buena conciencia de comprender ser parte del cuerpo de Cristo es que nosotros pertenecemos a un cuerpo. Dice el verso 4 y el verso 5, porque de manera de que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros. Hermanos, cada uno de nosotros fuimos llamados a operar como una parte fundamental del cuerpo de Cristo según la responsabilidad que se nos fue concedida. Tenemos que ser responsables de lo cual el Señor nos capacitó. ¿Y qué hacemos? No tengo nomás que para ponerme famoso lente jugar cuando pueda, cuando tenga tiempo. No, yo no tengo cavidad ahí. A mí me ningunearon, me dejaron de lado. ¿Y por qué te dejaron de lado? Y no, ya no me dan para predicar, me dan para preparar el café. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios de que yo puedo servirle a mis hermanos. Ser parte del cuerpo de Cristo, entender esto, mis queridos hermanos, significa que Dios, vuelvo a decir, nos dotó de dones. Capaz algunos dones coinciden en la manifestación que Dios nos da en poder participar dentro de una congregación, pero eso no significa que yo como parte del cuerpo de Cristo no voy a estar trabajando con otro hermano con el cual capaz yo no tenga una buena interacción o un buen desarrollo. Ser parte del cuerpo de Cristo, mi querido hermano, implica una devoción, una entrega y una madurez que tiene que ver reflejado en el rol que yo estoy manifestando dentro de una congregación. Si vos, como parte del cuerpo de Cristo, comprendés y entendés de que tu función es diferente a la de los demás, pero se complementan, vas a estar doblando rodillas, vas a estar clamando y vas a ser el primero que va a estar acá queriendo participar de las actividades de una iglesia. Ser parte del cuerpo de Cristo no implica solamente estar en los buenos momentos. Significa estar donde nadie va a estar y donde nadie quiere estar. 1 Corintios 12, mis queridos hermanos, nos habla sobre las facultades de los miembros y cuán importante es el reconocimiento de cada uno. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Y decía ayer en la clase de jóvenes, en la reunión de jóvenes, ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora dentro de vos. ¿Cómo ese espíritu no va a querer buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo? Somos nosotros los que no queremos buscar esa unidad. Somos tan egoístas, mis queridos hermanos, y tenemos que reconocer muchas veces que consideramos que nuestro rol dentro de la iglesia solamente se va a dar en la medida que yo puedo dar y no en la medida en la que yo debo dar. Comprender y entender que mi función no solamente es venir, cumplir con las actividades, cumplir con los objetivos, cumplir con lo que me comprometí, sino va más allá. Va más allá de estar alegre con
los objetivos que alcanzó mi hermano, así como también estar triste cuando están pasando por un momento de aflicción. Dice el mismo capítulo de 1 Corintios 12, verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese es el complemento de ser parte del cuerpo de Cristo. Esta semana nos gozamos, pero en gran manera, porque vimos dos de nuestros miembros se recibieron de doctores. Gloria a Dios por eso. Cada vez que hablo decimos pirimbar. Pero ¿quién recuerda que hace un mes atrás un hermano de nuestra congregación perdió un hermano? Y allá, como decía mi mamá, donde el diablo perdió el poncho, ¿verdad? ¿Y quiénes se fueron? Y 2, 3 pues se fueron. Ponele todas las excusas que vos quieras. Todas las excusas. Ponele, pero quiero nomás que entendamos un poco que tu compromiso implica un sacrificio que tenés que hacer. Y no que tenés que hacer, voy a señalar un poco, no solamente que tiene que hacer tu pastor, porque muchas van a decir, pero pastor, ¿cómo se le paga? Tiene que pasar combustible, tienen que este de aquello. Compromiso moral, espiritual, de hacer eso. Eso hace un miembro del cuerpo de Cristo, mi querido hermano. Deja su ego allá afuera, ahí, deja su ego en su casa y viene para cumplir su rol de una congregación. Esto es lo que Cristo demanda hoy, mi querido hermano, ser un mismo cuerpo que glorifique el nombre de Dios. Esto es una declaración que tenemos que hacer. Procurar ayudar a todos los hermanos, alegrarnos con ellos en sus éxitos, pero también doler con ellos en sus desgracias. Y vos, como miembro responsable del cuerpo de Cristo, tenés la obligación de acompañarle a tu hermano y de ayudarle. Capaz dentro de nuestra congregación hay muchos creyentes que tienen años de experiencia y tienen años sirviendo. Y un hermano empieza recién, ayudarle. Tenés que ser un mentor, tenés que ser un discipulador. Y ese mentor te puede llevar, ayer hablábamos, 1 año, 2 años, 5 años. Hermanos, es importante que nos despertemos un poquitito y sepamos que nuestra responsabilidad dentro de la vida cristiana es con el Señor, no es con tu congregación, no es con tu iglesia. Si el Señor te está llamando hoy a servir en otro lugar, gloria a Dios para eso. Gloria a Dios. Pero hoy estás llamando a servir acá. ¿Y qué estás haciendo? ¿Aparecer solamente los domingos? ¿Aparecer cada miércoles? ¿Aparecer cada sábado? ¿No te involucras? Importante que nos hagamos esa pregunta. Y esta pregunta también es personal. No digan que todo lo que estoy diciendo yo aplico 100%. Una introspección me hago y el Señor me dio un tobayepete, como se dice esta semana. Porque es fuerte esto. Es demasiado fuerte. El tercer punto. Para comprender y entender lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo, es que el Señor nos capacitó con dones. Y vamos a hablar de unos dones. La responsabilidad que tenemos, mis queridos hermanos, es que Dios nos capacitó de estos dones para la expansión de su reino. La capacidad de poder demostrar el servicio que yo tengo para Dios se ve reflejado en el servicio dentro de la obra. Dice la palabra del verso 6 al verso 8, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, según el favor que Dios nos dio, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Y hagamos una aclaración, mis queridos hermanos. Cuando hablamos de profecía, no hablamos de alguien que va a contarnos algo nuevo. Cuando hablamos de profecía, es aquel que va a anunciar algo desconocido para las personas, algo oculto, que para nosotros es reflejado hoy en la palabra, que es la salvación. Si Dios te dotó de eso, mi querido hermano, hacelo. Proclamá esa palabra, proclamá ese evangelio. Si te dio esa facilidad, anda y hace. Anda a ser un profeta, anda a anunciar las buenas nuevas del Señor. Imagínense lo que dice Mateo 28, dice, por tanto, y a ser discípulos. Es totalmente diferente de ir a anunciar las buenas nuevas. Discípulo es tú a tú. Pero si Dios te dotó de esa capacidad de poder hacelo. Porque el Señor te va a demandar el día de mañana que yo te di esa facilidad de poder hacer. ¿Y sabes qué no hiciste? Pusiste un montón de excusas, ¿verdad?
Y luego viene el otro servicio que para mí personalmente es el más bello de todo. Si de servicio, servir. Qué lindo. Qué lindo cuando nosotros terminamos las reuniones y le vemos a las hermanas ya sudando de las 7 de la mañana, ya preparando todo para poder deleitarnos con un buen almuerzo. Qué gratificación hay en eso. Y capaz cada tanto se le da un aplauso, capaz cada tanto se le agradece. Pero ¿qué hay detrás de ese servicio? Pongo nomás como ejemplo. Hay un estrés, hay una inversión de tiempo, hay una inversión de combustible, hay una inversión de dejar de lado a mi familia para hacer eso. El servir, mis queridos hermanos, es el mejor reconocimiento. Y ese mejor reconocimiento nosotros lo recibimos de Dios. Dice Agustín de Hipona, no ames a Dios por la recompensa, que sea Él tu única recompensa. Ese amor al servicio, mi querido hermano, es tan satisfactorio cuando vos podés ver que cumpliste. Aquellos hermanos que comprenden y entienden este don, esto no está catalogado solamente en aspirar el templo, en ordenar las sillas. Este don de servicio, mi querido hermano, implica llevar y traerle al hermano, ayudarle económicamente al hermano, llevarle al hospital, llevarle a hacer trámites, poner si podés poner, becarle para su campamento, ahora que viene temporada de campamento. Ese servicio, estar disponible para la obra. ¿Y eso se aplaude acá? No se reconoce. Cada tanto reconocemos eso. Si el Señor te facultó de poder servir con amor sin esperar nada a cambio, estás hecho. El servicio. La mejor recompensa es la recompensa que te va a dar Dios. El tercer punto, el que enseña en la enseñanza. ¿Qué grado de responsabilidad tienen los maestros? De poder impartir la palabra de Dios y que puedan enseñar con denuedo, mis queridos hermanos. Porque el maestro tiene que prepararse, tiene que capacitarse y tiene que velar por la vida de sus alumnos. No puede dejar y soltarle nomás. Tiene que ser una persona referente, tanto dentro de la congregación como afuera. Mira, el maestro que la dominical empieza a decir, no, muchachos, tenemos que guardarnos. Tienen que cuidar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y vámonos, y aliméntense, ¿verdad? No coman tanta tortilla con huevo y cosas así. Nada, rey, salí, le ve y no aplica lo que está diciendo. Vos, maestro de escuela dominical, vos, maestro de la palabra, vos, pastor que estás enseñando, tenés que hacerlo con diligencia, porque tus alumnos siguen el ejemplo y ese ejemplo tiene que ir acorde a lo que vos estás enseñando. Y tiene que ser acá, y tiene que ser afuera, y tiene que ser en el trabajo, y tiene que ser en la facultad. Tiene que ir acorde a eso. Ese compromiso, mi querido hermano, no empieza acá. Empieza cuando abrís la puerta y te vas para la calle. Ahí empieza ese compromiso. Ese compromiso de enseñanza. Ahora bien, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tiene un maestro al enseñar? Es enseñar la palabra con denuedo y no ofender al otro. Por eso el maestro, así como el pastor tiene que conocer sus ovejas, el maestro también tiene que conocer. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versos 12 y 13. Al ofender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ofenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca para no ponerlo en peligro de pecar. La única manera de poder llegar a conocer a tu alumno es interactuando. La única manera de que un pastor pueda conocer a sus ovejas es interactuando. Y ahí el pastor va a poder diferenciar quiénes son ovejas y quiénes son cabras. Bueno, entonces las cabras, apretar más la palabra. Y en las ovejas, mantenerlas firmes. No es fácil esto, hermano. No es fácil
lo que implica la responsabilidad de ser un hijo de Dios. No es fácil llevar sobre tus lomos esta responsabilidad. Mira lo que dice el siguiente don. El que exhorte, que exhorte. El que exhorta, que exhorte. Qué gusto da. ¿Qué implica exhortar? Animar. Una persona que viene, te da una palabra de aliento, eso significa exhortar. Que está contigo, que te acompaña, que te viene y te da un abrazo y te dice, hermano, fuerza, que Dios te bendiga. Hermano, estoy contigo, vamos, ¿qué necesitas? No, hermano, ¿sabe qué? Esto no está bien. Yo te voy a acompañar porque yo ya pasé por esto y no quiero que vos pases por eso. Eso es exhortar, mi querido hermano. No es bajarle la caña, como se suele decir. No es dar con un látigo, no. Es ánimo, palabras de ánimo, estar con él, apoyarle en todo tiempo. Capaz algunos se están identificando con algunos de estos dones. Y hay muchos más, mi querido hermano. Pero el apóstol está enfatizando en esto. ¿Verdad? Imagínense lo que viene después. El que reparte con ganas de repartir. Si Dios te da la capacidad de poder ayudar a los demás, ayuda. Si Dios te da la capacidad de poder sustentar a alguien, sustenta. Si Dios te da la capacidad monetaria o de tiempo o de disponibilidad de poder hacer algo dentro del cuerpo de Cristo, hacelo, hermano. ¿Acaso el Señor no te va a bendecir el doble o el triple? Claro que sí. Te va a bendecir 10 veces más. El que preside, que lo haga con solicitud. Y esto es un mensaje directamente para los líderes. Líderes, ustedes son responsables de que su liderazgo sea continuo, velando directamente por las personas. Y cuando hablo velando directamente a las personas, no es venir y cumplir tu función de liderazgo y después te borrar. No. Es preguntar, hablar, ver cómo está, tratar un poco de involucrarte. ¿Cuáles son algunos ministerios dentro de una congregación que aparecen cada tanto? Por ejemplo, el ministerio de compañerismo, cada tanto, ¿verdad? Con un equipo de trabajo. El ministerio de intercesión solamente debería de reunirse los domingos unos minutos antes para el culto. Debería ser un ministerio que intercede todo el tiempo. El ministerio de evangelismo, ¿verdad? No es solamente ir y repartir folletos, es generar actividades para evangelizar. El ministerio de alabanza y de oración tiene la gran responsabilidad de poder ministrar en las músicas para preparar el corazón predispuesto para escuchar la palabra. ¿Cómo estamos con nuestros miembros de ese grupo? ¿Cómo estamos con las actividades del ministerio juvenil, del ministerio de adolescentes? ¿Cómo estamos con las actividades de matrimonios? Lindas reuniones de los matrimonios, ¿verdad? Líderes son responsables por el grupo que el Señor les dio, a cada uno. Un grupo de hermanos suele ir a Tacumbú, por ejemplo, a predicar. ¿Qué responsabilidad, verdad? ¿Qué responsabilidad es? Gente sedienta a la palabra y vos tenés que ir a llevar una palabra de ánimo, de aliento a esa persona que capaz están condenados o andas hace cuánto tiempo. El Señor te dio un grupo para que vos los puedas liderar y llevar al frente. Y el Señor te va a demandar eso, mi querido hermano. ¿Comprendemos y entendemos hasta aquí lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo? Responsabilidad enorme. Y vuelvo a decir, no es el salmo, mira cuán bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Porque donde se trabaja, hay diferencia de opiniones. Donde hay diferencia de opiniones, muchas veces hay roces. Pero qué lindo que tengamos eso dentro del cuerpo de Cristo para que la gloria se la lleve el Señor, no nosotros, y el reino se pueda expandir. Eso es lo lindo, mi querido hermano. Comprender y entender esto. Después nosotros vemos el que hace misericordia con alegría, el que ayuda con bondad, que lo haga con bondad. Aquellos misericordiosos, hagan las cosas con alegría, no esperando recompensa a la acción el día de mañana. ¿Quiénes de nosotros en algún momento de nuestras vidas recibimos misericordia por parte de alguien? Y no solamente hablo de que te anule la cuenta, sino no solamente eso, ¿verdad? Te dio una mano, te ayudó. En momento de pandemia, cuando vos no tenías que comer, llegó el hermano con una bolsa provista. Él puede haber dicho, pues,
Yo no me voy a arriesgar, te dejo ahí. No. Entendió y comprendió de que el amor que yo doy, yo le voy a recibir cuádruple, porque es algo que viene del Señor. Estos son una serie de dones, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo está tocando acá, porque era una problemática dentro de ese grupo, de esa congregación. Y hoy por hoy, si nosotros no nos damos cuenta de esto, mis queridos hermanos, pasa dentro de una congregación en mayor o menor medida. Lo que aquí, la enseñanza que tenemos que sacar de aquí, hermanos, es la responsabilidad que yo tengo para trabajar dentro del cuerpo de Cristo, la tengo que asumir. Y si no soy parte del cuerpo de Cristo, yo diría que hoy me hago miembro, hoy soy responsable y hoy me pongo a disposición. Porque la mies es demasiado, pero la gente que quiere trabajar es cada vez más poca. Decía un profesor del seminario acá, la materia de exégesis, cada vez hay menos pastores bautistas. Qué triste esa estadística. Qué triste. Cada vez hay menos gente que se quiere preparar para poder enseñar la palabra. Qué triste es eso. Si el Señor te llamó a eso, hazlo. Y por último, para poder terminar el cuarto punto sobre el requisito para poder comprender y entender lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo, es expresar el amor fraternal para con todos. Dice el verso 9 y 10, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y al final, ¿qué es lo que debe prevalecer, mis queridos hermanos? El amor. El amor es el complemento de todo. ¿Qué significa amor fraternal? Un afecto profundo, desinteresado y solidario que se da entre iguales. Qué lindo sería que todos podamos tener el mismo concepto, todo de todos, y todos nos podamos ayudar de la misma manera. Que yo pueda ver la necesidad de mi hermano, y si no está en mis posibilidades, voy a agarrar mi directorio y voy a empezar a hacer llamadas para que le puedan ayudar a su hermano. Este hermano está sin trabajo, yo tengo la posibilidad de poder proveerle un contacto, llámale a este. Mi hermano está pasando por un problema judicial, yo te voy a ayudar. Ser parte del cuerpo de Cristo, mi querido hermano, implica que este amor es un amor familiar, el amor filio, somos una familia. Ese amor que vos tenés en tu familia, vas a dar todo por tu familia de sangre, es lo que Dios demanda para que tengamos dentro de la familia de la fe. El Señor, mis queridos hermanos, no busca un amor fingido dentro de una congregación. El amor, Dios busca un amor que nos lleve el día de mañana a un avivamiento espiritual. Si nosotros queremos lograr conseguir ese avivamiento espiritual, bueno, hoy es el día que tenemos que hacernos responsables de, como miembro del cuerpo de Cristo, cumplir con lo que nos demandó, utilizar nuestros dones y talentos aquí dentro de la iglesia. El mismo amor que demostramos para con los demás, el mismo amor que nosotros demostramos cuando interactuamos con gente con las cuales tenemos la misma forma de pensar o actuamos con ellos de una manera espontánea. Ese mismo amor tenés que tener con ese hermano con el cual chocás todo el tiempo, con el cual tenés roce, con el cual no podés compartir ese mismo amor. Ahí se ve tu nivel de espiritualidad, tu nivel de compromiso. El Señor va a orquestar todo, mi querido hermano. El Señor va a ir indicándote cómo hacerlo. Pero si nosotros no asumimos esa responsabilidad, no vamos a poder progresar, no vamos a poder seguir adelante. Hermano querido, que el mensaje de esta mañana nos lleve a una mejor comprensión de lo que implica servir dentro del cuerpo de Cristo. No teniendo un alto concepto de nosotros, no poniendo unos dones superiores a los demás, demostrando cada vez que este amor fraternal desinteresado nos va a llevar a cumplir el objetivo para el cual el Señor nos llamó. Es importante que entendamos que dentro de nuestras vidas, como hijos de Dios, tenemos que encontrar esa paz. Y esa paz es haciendo la voluntad de Dios. Pero vuelvo a decir, y con esto cierro, a recalcar, el Señor te va a demandar por la responsabilidad que te dio hoy
como miembro de iglesia de lo que realmente estás haciendo. Y si buscamos ese avivamiento, mi querido hermano, es el momento que empecemos a pensar cómo voy a empezar a trabajar de ahora en más dentro de mi congregación. ¿Para qué? Para que podamos gloriarnos, no, todo para la gloria del Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por proveernos, Señor, la posibilidad de poder predicar, de poder enseñar, Señor. Señor, que tú, Señor, puedas darnos, Señor, el quebrantamiento, que tú nos puedas dar la confrontación, Padre amado, de que ser parte, Señor, de esta iglesia, ser parte, Señor, importante del cuerpo de Cristo, implica una responsabilidad. Y debe ser doble, triple, Señor, la responsabilidad. Y lo debemos hacer, Señor, con voluntad, con denuedo, porque, Señor, nosotros rendimos cuentas a ti, no rendimos cuentas a seres humanos. Señor, pon en nuestro corazón el querer como el hacer. Y, Señor, muéstranos, Señor, para mi vida y la vida de cada uno de mis amados hermanos, cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Te doy gracias, Señor. Y, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, en la semana. Bendícelos, Padre Celestial, en sus actividades. Y, Señor, que como parte del cuerpo de Cristo nos podamos seguir ayudando siempre. En el nombre de Jesús. Amén.